Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, gloria a Dios. Mañana de ayuno congregacional, gloria a Dios, de retirarnos, de buscar la presencia del Señor y de recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, gloria a Dios. Vamos a comenzar hoy, vamos a estar tocando la porción de Hechos capítulo 8 del versículo 9 al 24. Si puede ir buscándola, gloria a Dios. Hechos capítulo 8 del versículo 9 al 24. Puede mantener su Biblia abierta, también van a estar proyectándose los versículos. Gloria a Cristo. Vamos a leer la porción completa para iniciar y luego pues vamos a ir parte por parte, pero leámosla completa. Gloria a Cristo. Deme un segundito, hermano, que abrí la Biblia en Hebreos 8, no en Hechos 8. Hechos capítulo 8, del versículo 9 al versículo 24. Lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Padre, te bendecimos en esta mañana. Señor, te adoramos y te damos gracias porque nos permites llegar a tu casa, Dios mío, en esta mañana de ayuno congregacional, de Dios mío, de retiro, de separarnos, Padre, para inquirir en tu templo, para contemplar tu hermosura, Padre Celestial, para recibir de ti el pan fresco, el agua que sacia nuestra sed, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana,
pidiéndote que seas tú obrando, que por medio del ayuno sigas tú rompiendo ligaduras de impiedad, sigas tú, Dios mío, corrigiendo nuestras vidas, redarguyéndonos, Padre Celestial, obrando, Dios mío, para nuestra liberación por completo, Padre Celestial, de todo aquello que trate de apartarnos de Dios, de todo aquello, Padre Celestial, que no es de tu agrado, para nuestra continua santificación, Padre Celestial, Señor, para nuestra continua edificación en el cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, en este momento, que hemos de traer este estudio, Padre Celestial, te pedimos que tú uses tu palabra para cumplir tu propósito en nosotros, que tu Espíritu Santo haga que estas palabras resuenen en nuestros corazones, Padre Celestial, para ponerlas por obra, no solamente para oírlas, no sea un mero ejercicio académico de escuchar, sino, Dios mío, una vivencia espiritual que nos lleve a la transformación, Dios mío, y a la vida plena en Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Estamos bajo el tema en los estudios de este año de ayuno congregacional, bajo el tema No quiero ser así. Los micrófonos, hermanos, hoy están, hay que ungirlos, están rebeldes. Gloria a Cristo. Sí, ahorita también hubo un apagón y quizás eso también puede que haya afectado un poco el sistema, pero hermano, volviendo a lo que estaba diciendo, estamos bajo el tema No quiero ser así. Alguien que recuerde qué fue lo que estudiamos el último domingo de ayuno congregacional. Ay, santo, qué mucho voluntario tenemos. Estábamos bajo el tema No quiero ser así y a quién estudiamos el domingo pasado. Traiga memoria, hermano. Tienes que dar asignaciones. Uno que se acuerde, hermano, para yo sentirme gozoso. El pueblo se rebeló contra Moisés. ¿Y quién era específicamente a quien no queremos parecernos? A Coré. A Coré y su séquito. Pues hoy, para que se acuerde, hermano, el próximo domingo hay ayuno congregacional. Hoy vamos a estar estudiando a Simón el mago. No queremos ser como Simón el mago. Repito, no queremos ser como Simón el mago. Y ahora vamos a entrar en algunos aspectos de lo que tiene que ver esta porción, vamos a ir parte por parte, pero de los objetivos, de lo que quiero que tengamos claro en nuestra mente, es que vamos a ver cómo Simón el mago respondió ante lo que era el poder de Dios, cómo respondió ante el evangelio, qué fue lo que deseó, qué había en su corazón y cómo nosotros entonces podemos tener un ejemplo de qué no hacer ante el evangelio, ante el poder de Dios, ante el deseo de las cosas espirituales y del reino de Dios. Vamos a ver cómo debe de estar nuestro corazón ante estas cosas. Y vamos a lo va a ir entendiendo poco a poco, según vayamos exponiendo. La primera porción que vamos a tocar, sé que la leímos completa, pero del el versículo 9 al versículo 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos
porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Vamos a esa parte que nos habla específicamente de quién era Simón. Y nos da ese trasfondo de ese hombre. Simón era un mago. Era una persona que practicaba la magia. Y la magia, hermano, para ese tiempo y para ese lugar en Samaria específicamente, era normal que la magia se practicara en conjunto con las tradiciones religiosas. La magia era parte de las tradiciones religiosas del tiempo, porque la magia acompañaba las tradiciones religiosas y por los que lo usaban era vista como una manera de manipular lo divino, manipular fuerzas espirituales para beneficio propio, sanidad, maldiciones e influencia. Pues se utilizaba la magia, las personas que utilizaban eso lo utilizaban precisamente para hacer ver que estaba sobre ellos el poder de Dios, que estaba sobre ellos algún poder sobrenatural y de esa forma convencer a los demás de que son gente importante. Se compara y se dice que eran como si fueran las celebridades de nuestro tiempo, los influencers de nuestro tiempo. Pues para ese tiempo, pues eran ellos, los magos. Hacían cosas, actos que, hermano, impresionaban. De tal forma que todos les eran atentos, desde el más pequeño, tanto en edad como en poder, como en estatus social, hasta el más grande. O sea que nos está diciendo que este hombre, Simón el mago, aún dentro de los magos no era cualquiera. Era uno que había manifestado en cierto sentido ciertos poderes, ciertas cosas, que todos estaban atentos a él, que todos los tenían en estima, él había progresado en la sociedad y en lo que tiene que ver con religión, lo tenían en alto, como una figura ejemplar, como una figura de admirar y de mirar, porque entendían que lo que hacía era cosa grande. El lenguaje que utiliza el libro de los Hechos para describirlo nos deja ver que era un hombre que lo tenían en alto, haciéndose pasar y se hacía pasar por algún grande. Ese es, hermano, recuerde, la magia, el hecho de la magia y para lo que se utiliza es para aparentar, es para causar una decepción, para lograr manipular. Y para eso era que Simón lo hacía, haciéndose pasar por algún grande. Bueno, pastor, eso la mano. Uh-huh. Sí, es algo que siempre a través de la historia se ha buscado y aún en nuestros días se busca, aún con todo, hermano, porque es interesante, aún con todo esto del ateísmo, el agnosticismo, que no creen en Dios, que no creen en esto, como quiera a la gente le gusta el horóscopo, como quiera a la gente que me lean la mano, como quiera la gente, no, yo tengo vida espiritual, yo soy una persona espiritual. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso y hay que ver de qué bando espiritual está? Porque la realidad es que todos somos seres espirituales. Estamos en esta tierra, pero tenemos un alma que es espíritu, que es espiritual y que su fin pues será determinado en el día del juicio, conforme a que hicimos con Jesucristo. Pero volviendo a lo que tiene que ver con Simón, pues él se hacía pasar por algún grande. Y lo oían atentamente, hermano. Entienda que este hombre tenía el oído de la gente de Samaria. Estaban atentos a él. Lo que él decía porque como había manifestado cierto poder, pues lo escuchaban. Tenía influencia, tenía poder, tenía respeto de las personas. A tal nivel que desde el más pequeño hasta el más grande, como mencioné, en edad
y en estado social, el más pobre hasta el más rico, todos lo tenían como alguien grande. Y decían, este es el gran poder de Dios. Y se entiende que eso de decir, este es el gran poder de Dios, pues se entendía que él iba aún más. Y se dejaba ver como si él fuera una encarnación de lo divino. Se hacía sentir como si él fuera en cierto sentido, tipo de un Dios. A ese nivel él había logrado engañar a esa gente. A ese nivel él había logrado convencer con sus actos de magia y todo eso a este pueblo. Pero entonces mira lo que sucede. Que ahora vamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora viene la situación. Que él estaba engañando por mucho tiempo, hermano. Estamos hablando de que no fueron 2 días, no fueron un par de añitos. Nos dice que por mucho tiempo estaba engañando a estas personas hasta que llega Felipe. Y Felipe llega predicando el evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿y qué era lo que anunciaba Felipe? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea que Felipe llegó a ese lugar en Samaria y empezó a predicar acerca del reino, acerca de quién era Jesucristo, y los que le prestaban el oído a Simón empezaron a prestarle el oído a Felipe. Empezaron a estar atentos a lo que decía Felipe, de tal forma que llegaron a llegar a bautizarse, o sea que en arrepentimiento de sus obras. Muchos llegaron a arrepentirse de aún el engaño que tenía Simón. Lograron escuchar lo que era el evangelio, lograron escuchar la verdad. Hasta ahí vamos bien. Y entonces nos dice algo tremendo, que este hombre que era mago, que este hombre que se hacía pasar por algún tipo de ser divino, que este hombre que había engañado por tanto tiempo, que este hombre que practicaba paganismo, mezclaba judaísmo, cristianismo, mezclaba diferentes aspectos religiosos con lo pagano, con actos de magia, con brujería, con hechicería, tenía esa mezcla, se hacía pasar por alguien grande, y esa persona que estaba tan atado a eso, entonces nos dice en el versículo 13, nos dice, también creyó Simón mismo. Entonces uno dice, wow, Simón creyó. Hasta ahí quisiéramos ser así, como Simón, hasta ahí. Quisiéramos, sí, que Dios me saque de mi engaño y yo creer en el evangelio, y porque dice que él creyó, y dice, y habiéndose bautizado, hasta ahí estamos tremendo, ¿verdad? Simón creyó. Simón fue bautizado. Simón escuchó la palabra, escuchó acerca de Jesús, escuchó acerca del reino de Dios y dijo, yo creo en esto. Se bautizó. Llegó a bautizarse, estaba cumpliendo con lo que tiene que ver las normas y los procesos del cristianismo del tiempo. Y fue bautizado. Y no solamente fue bautizado, que estaba siempre con Felipe. O sea que se hizo miembro activo. Estaba siempre con Felipe. Y Felipe iba para algún lugar y ahí estaba Simón, el que antes era mago, detrás de Felipe, viendo, atento a lo que hacía Felipe. Y dice ese versículo 13, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que ese hombre seguía a Felipe, y cada vez que Felipe hacía algo, sanaba a alguien, ahí estaba Simón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poder! ¡Qué unción! Estaba atónito. Estaba maravillado. Y como vamos a ver, hermanos, más adelante, que aquí es que vamos a entrar a la médula de lo que tiene que ver el estudio, que no es suficiente estar atónito. No es suficiente. No es suficiente estar maravillado. No es suficiente. No es suficiente creer. ¿Cómo que no es suficiente creer? La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Hay creencia que es para maravilla. Hay creencia y el creer en lo que Dios hace
y esto está bueno y qué tremendo, pero hay una creencia que es para salvación, que va más profundo. No es suficiente estar atónitos con el poder de Dios. No es suficiente estar maravillados con el poder de Dios. Tiene que haber una creencia en Jesucristo y en las verdades del Evangelio para que el corazón no solamente esté atónito, sino que esté convertido. Hay una diferencia y lo vemos en los evangelios. Una de las cosas que más a mí me impacta en los evangelios es que dice, y Jesús hizo esto y la gente se maravillaba, y Jesús hizo esto y la gente quedaba atónito, y Jesús hizo esto y quedaban con la boca abierta y se sorprendían, y esto y lo otro, y un montón de gente sorprendida. Y cuando llegó a la crucifixión, crucifíquenle. No basta con estar sorprendidos con el poder de Dios, con lo que dice el Evangelio, con el culto, con qué chévere estuvo, con qué bueno, con qué hay, esto como que me gusta, no es suficiente. Tiene que haber una conversión, tiene que haber una entrega del corazón a Cristo para que entonces lo que estamos viendo tenga sentido real y nuestro corazón esté en la disposición correcta de recibir lo que son las manifestaciones de Dios y el poder de Dios. Porque vamos a ver cuáles son las consecuencias de no tener un corazón correcto. Porque él estaba atónito, hermano, y uno diría, qué bueno que está atónito. Es como a veces escuchamos, hermano, el temor de Dios no es suficiente para salvación. ¿Cómo va a ser? Es que a veces, hermano, escuchamos, fulano hace todas estas cosas mal, comete este pecado, 20 cosas. 20 cosas, hermano, y cuando decimos 20 cosas, va desde lo más pequeño hasta que, pues, no es muy buena gente, es desagradable esto, habla malo, esto, lo otro, y va subiendo ahí en escala. Y él es matón, pero ayuda a la comunidad, pero tiene temor de Dios. Le robó a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, se pasa robando en el barrio, pero cuando uno habla con él se le aguan los ojos. Hermano, el temor de Dios no es suficiente para salvarnos. ¿Con cuántas personas nosotros hemos hablado que se le aguan los ojos, pero no se le aguan los ojos cuando van a cometer el pecado otra vez? Porque el estar atónito, el estar sorprendido, en que se me paren los pelos, no necesariamente significa salvación. Todo es testimonio de la grandeza de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer en el ser humano y de que Dios está tocando el corazón, pero tiene que haber una conversión. Si no hay arrepentimiento y conversión, ¿de qué le vale a una persona el milagro de sanidad? Va a ser de testimonio para esa persona y para otros del poder de Dios. Pero el punto, hermano, es la salvación del ser humano. Es la salvación. Porque ¿de qué me valería a mí? Como le pasó a Simón, estar atónito, creer que el evangelio es bueno, que lo que predican está chévere, que me hace sentir bien, pero no entregar mi corazón a la conversión, a la transformación. Que eso, hermano, ese es el fin de toda manifestación de poder de Dios, de todo milagro, de todo lo que Dios permite que nuestros ojos vean aquí en la tierra, desde que la creación testifica acerca de su grandeza y de que Él es real, hasta los milagros más poderosos y más creativos que podamos ver. Todo eso es para que haya una transformación en nuestro corazón. Si no hay esa transformación, todos esos milagros, la misma creación, lo de la creación hasta el milagro más creativo, en el día del juicio testificará contra nosotros. Y estaremos delante del trono y podemos decir, hice esto, vi esto, presencié esto, y escuchar: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque no es suficiente estar maravillado, no es suficiente estar atónito, hermano, que sí, puede empezar ahí, con estar maravillado por lo que Dios hace, con estar atónito, que Dios puede transformar a una persona, que Dios puede hacer esto con fulano, con fulana. Gloria a Dios, eso nos llamó la atención. Pero tiene que haber algo más, que es lo que vamos a ver, que no queremos ser como Simón el mago. Él estaba atónito,
Y nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se escuchó, llegó hasta Jerusalén la noticia de que en Samaria había un mover de Dios, de que en Samaria se estaba predicando el evangelio y las personas estaban creyendo y las personas estaban siendo bautizados y había un mover de Dios tremendo. Pero enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué enviaron a Pedro y a Juan? Para ver que todo estuviera en orden, para ver que lo que se estuviera predicando fuera lo correcto, para ver y certificar en cierto sentido que Pedro y Juan, que Pedro que conocía quién era Jesús, que Juan que conocía quién era Jesús, que conocía lo que Jesús enseñó, la enseñanza, que conocía la verdad, fueran allá y dieran testimonio, lo que está sucediendo aquí está en orden y es real. Y viendo que sí habían personas que habían creído, que habían recibido el evangelio, pues impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero en ese mover, en ese llegar y en ese verificar que todo estuviera en orden, se dieron cuenta que había uno, hermano. Había uno que había creído, había uno que había sido bautizado, había uno que seguía a Felipe para arriba y para abajo, había uno que estaba atónito, maravillado con todo lo que se hacía, pero, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea que en el ellos llegar, en ellos verificar que todo estuviera en orden, que todo estuviera en ese mover de Dios, que había un avivamiento, Samaria estaba recibiendo el evangelio, Samaria, que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, entonces de Jerusalén se atreven a enviar, hermano, a dos judíos, a Pedro y a Juan, que eran judíos, que se convirtieron a Cristo. Y ellos van a Samaria, hermano, y aquí vemos la importancia de un corazón transformado, porque ellos fueron a los samaritanos. Ellos fueron dispuestos si esto es real, y dijeron, esto es real, vamos a poner las manos, que estas personas reciban el Espíritu Santo, que estas personas reciban todo lo que Dios tiene para ellos. Pero en ese mover se dieron cuenta que había un desorden, que como mencioné, uno había creído, uno había sido bautizado, uno seguía a Felipe para arriba y para abajo, era testigo de todo lo que se estaba haciendo, y estaba atónito, y estaba maravillado, y estaba boquiabierto, pero había algo en su corazón que no estaba correcto, y ahí se vio el desorden que había en Simón, porque Simón, hermano, no tenía el corazón donde lo debía tener. Y ofreció dinero diciendo, el versículo 19, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Y, hermano, ahí vemos la gran falta de Simón el Mago, a lo que no queremos parecernos. Y es triste, porque lo que él estaba haciendo, él estaba tratando la fe y el poder de Dios como algo transaccional, como hacer una transacción. Estilo, tú vas al banco, pones la tarjeta, sacas dinero. Estilo, yo te doy algo y tú me das un producto a cambio. Tratando a Dios como si el poder de Dios, yo sigo estas cosas y yo hago estas cosas y lo compro. Porque, hermano, para lo que tenía que ver con la magia, era similar a eso. Tú ibas a donde está el mago y verás, para aprender el truco que tenía. Oye, ¿cómo tú logras que aparezca una paloma de yo no sé dónde? ¿Cómo tú logras eso? Pues mira, dame $10,000 y yo te doy el secreto. ¿Cómo tú logras cómo tú logras convencer a las personas? ¿Cómo tú sabes hablar así? Dame $10,000 y te doy el curso. ¿No suena a cosas parecidas a lo que tenemos hoy en día?
que tenemos un curso para todo. Tenemos curso para danzar, tenemos curso para hablar lengua, tenemos curso para echar fuera demonios, tenemos curso para transaccionar. Escuchamos de altares que ofrecen oraciones de 500 pesos, como la gente, mira, la economía no está tan buena, no puedo 500 pesos, vamos a bajarla a 200, nadie quiere, pues vamos a bajarla a 100, pues vamos a hacer una oración pequeña por 50. Tratar el poder de Dios transaccionalmente. Y esos son cosas que a plena vista se ven que están mal. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos sido culpables de tratar a Dios transaccionalmente? De tratar esta fe como que yo le doy a Dios y Dios me debe. Como que si yo le meto 10 horas de oración, pues Dios me debe por lo menos 5 horas de poder. Yo le meto 10 ayunos, 10 días de ayuno y Dios me debe por lo menos un día de unción y poder. Hermano, no es así. Dios no nos debe nada. A nadie. Dios no es deudor nuestro en nada. El regalo de Dios, el Espíritu Santo, las misericordias de Dios, las bendiciones, todos son regalos a la disposición del Padre darlo. Ya están ahí. Ya están ahí. No es cuestión de que si está o no está para el cristiano. Está ahí. Pero tiene que haber un corazón transformado. Tiene que haber una transformación genuina. Porque, hermano, ¿de qué vale? Porque, y lo menciono, y yo sé que a lo mejor suena un poco fuerte, pero yo he conocido personas que hablan lengua enojado. Los he visto. Que hablan lengua enojado. Que manifiestan el poder de Dios para cuando quieren manipular ciertas cosas a su favor. Que utilizan el Dios me dijo para llevar a cabo una agenda personal. Que utilizan el vocabulario espiritual para ganancias materiales, para satisfacer la carne. Para, como hizo Simón, hacerse ver como alguien grande. Bueno, las redes sociales no están llenas de personas que dicen yo tengo más poder que fulano. Yo hablo más lengua que fulano, yo echo fuera más demonios que fulano, en mi culto se convirtieron 300 más que en el culto de fulano. ¿Es eso manifestación del poder de Dios? ¿O es eso ser igual que Simón el mago y buscar ganancia propia y buscar satisfacción propia y buscar un evangelio transaccional que Dios me debe? Hermano, repito, Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y lo más importante y lo más grande que dio fue a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, busca el reino de su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Nos dice el Espíritu Santo que padre que un hijo le pida pan, le pida un pescado, le pida esto, le va a dar algo malo. Pues cuánto más su Padre que está en los cielos no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Que Pablo en las epístolas nos dice, mira, estos son los dones, estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, estos dones, estas manifestaciones del Espíritu son para ustedes. Y son para nosotros. Pero entonces tenemos que ver, pedir y no recibir, porque pedir mal. Porque la Biblia dice que el que busca halla, que el que toca se le abrirá, que el que llama va a recibir respuesta. Pues entonces pedir y no recibir, porque pedir mal. ¿Y cómo pedimos mal? Pues que nuestro corazón quiere recibir las manifestaciones del Espíritu Santo, como Simón. Él quería recibir las manifestaciones del Espíritu Santo, él quería ir aún más allá. Él quería poner las manos sobre los demás y que recibieran el Espíritu Santo. Él quería tener control de dónde venía la unción. No solamente tenerla a él, sino tener control de que si yo le pongo las manos a fulano, recibe el Espíritu Santo.
quería ese tipo de grandeza, quería ese tipo de poder, quería ese tipo de maravilla, quería dejar atónito a las personas. Pero no quería lo que va acompañado de ese tipo de poder y manifestación, que es que el corazón tiene que ser transformado. Que es que el corazón, hermano, porque como les dije, yo he visto personas hablar lengua enojado. Yo he visto personas zapatear para manifestar algo que no es real, para manipular, para hacer ver que son importantes. El poder de Dios no es para eso. El poder de Dios es para transformación y para testimonio de lo que Dios puede hacer en el corazón del ser humano. Un avivamiento, hermano, no es que se hagan 1.000.000 de milagros. Un avivamiento es que se conviertan personas. Que en esa conversión, que en ese mover van a haber milagros, sí. Pero el milagro más grande, hermano, y no pierda de perspectiva eso nunca. El milagro más grande es la salvación de un alma. Ese es el milagro más grande. ¿Cómo que es el milagro más grande? La sanidad. Hermano, este hombre había logrado engañar a un montón de gente, desde el más pequeño al más grande. Cuando vamos al tiempo de Moisés, los magos de Egipto hicieron cosas que Moisés hizo. Imitaron cierto tipo de poder sobrenatural, lo lograron imitar. Hermano, se puede imitar sanidad, se puede imitar las lenguas, se puede imitar la danza, se puede imitar aún la palabrería, se puede imitar la piedad, se puede imitar tantas cosas, pero nadie puede imitar un corazón convertido. Las manifestaciones del Espíritu Santo se pueden imitar, pero el fruto del Espíritu Santo no hay quien lo imite. Porque por sus frutos los conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos lo conoceréis. Y entonces vemos personas, y en las redes sociales y en todo lugar, hermano, que uno que dañan el testimonio del Evangelio, tratando las cosas de Dios como si fuera igual al mundo, tratando de influenciar al cristiano como si estuvieran influyendo en el mundo, como si fueran políticos, tratando de motivar por maneras humanas, hermano, se ha mezclado el humanismo con el Evangelio, una cosa tremenda. Ahora el tomar una parte es para yo sentirme bien, es para yo sentirme realizado, es para yo sentirme motivado, es para yo sentirme útil en la obra de Dios. Yo coger un devocional, hermano, yo coger una parte es para honrar a Dios. No tiene nada que ver conmigo. Es para que Dios sea honrado y sea glorificado. No es para que alguien se sienta bien. No, ese no es el fin. Que uno se siente bien cuando uno hace las cosas que Dios pone en las manos de uno a hacer con toda excelencia, con toda santidad. Sí, pero hay un orden. Yo no puedo darle una parte a una persona para motivarlo. Lo que puede es causarle un daño, lo que puede es causarle un trauma espiritual, lo que puede es adelantar los pasos y que después se tranque. Porque lo primero que tiene que ser trabajado es el corazón. Imagínese si Felipe hubiera puesto a Simón el mago a predicar. ¿Qué iba a predicar Simón el mago? De lo que tenía en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y iba a manifestar su error, iba a manifestar donde estaba su corazón. Estaba tratando el poder de Dios como si fuera algo igual que el mundo. Hermano, nunca caigamos en el error de tratar las cosas de Dios y en la casa de Dios como se tratan en otros lugares en el mundo. Y cuando digo mundo no estoy hablando de lugares malos. Estoy hablando de que, mira, es necesario que haya un orden gubernamental, pero la iglesia no es como el gobierno, no opera como el gobierno. Las escuelas son buenísimas, pero la iglesia no puede dirigirse por lo que se dirige el Departamento de Educación. No es lo mismo,
No es la misma forma, no es las mismas estrategias, no es lo mismo que podemos coger cierta sabiduría de esto, aquello. Pues claro, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero tenemos que tener claro de que lo santo es santo. De que lo que tiene que ver con la obra de Dios y con lo que se hace en la obra de Dios es santo. Hay un orden, hay unas formas de llevar las cosas, hay una palabra que está establecida. Brincar los pasos y desear por, hermano, porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros tratamos de hacer para satisfacernos a nosotros mismos no agrada a Dios. La Biblia nos dice que aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Alzó la mano, hermano pastor. Ujú, ujú. El salmista, el querubín, eso es una forma de tratar las cosas transaccionalmente. Sí, no, es que eso, sí. No, y que está ahí para recibirlo. Pero, hermano, y aquí, y aquí se toca algo un poco sensitivo, de que a nosotros no nos salvan las manifestaciones del Espíritu. Porque la manifestación del Espíritu, como estaba mencionando el pastor Edwin, cuando uno recibe el Espíritu Santo te da una dirección. Pero, hermano, a veces hemos sido confundidos. A veces hemos pedido el Espíritu Santo y Dios en su misericordia derrama. Pero cuando el mismo Espíritu Santo del cual hemos sido llenos nos dice, deja esto, yo tengo que estar bien porque yo hablo lengua. Esto a lo mejor no es tan importante. Y ahí se contrista el Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo no es no darle libertad a las manifestaciones. Contristar al Espíritu Santo es no darle libertad a que transforme nuestro corazón. Eso contrista al Espíritu Santo. Porque, hermano, y vuelvo y repito, y hago la aclaración, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es cosa seria y cosa necesaria para la vida de todo creyente. Pero no confundamos manifestación con fruto, no confundamos manifestación con que ya soy salvo, porque aún Pedro, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, después cometió un error. Y Pablo
porque esas personas que están diciéndole Señor, Señor, pues uno viera a simple vista y uno dijera, esta gente son grandes y poderosos en el Evangelio. Y ante Cristo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí. Porque, hermano, tenemos que ir acompañados del fundamento bíblico. Es necesario. Hermano, yo anhelo, mis ojos anhelan ver, y es promesa personal que he recibido del Espíritu Santo y de Dios, de que mis ojos verán un avivamiento. Pero yo le pido a Dios que sea real. Que sea real. Que seamos transformados. Porque, hermano, yo sé, a mí me gusta leer acerca de los avivamientos, a mí me gusta leer acerca de los mover de Dios en distintos países de distintas formas. Y una de las cosas que he notado es que todo avivamiento no solamente fue acompañado de presencia de Dios, sino que también se colaban los Simón el Mago. Sino que, hermano, yo sé que aquellos que han presenciado aquí avivamiento y presencia de Dios y mover de Dios, no me tienen que decir, porque yo sé que en ese mover se presentó un Simón el Mago. Que en ese mover hubo mucha bendición, pero hubo desorden también. Que hubo mucha manifestación real, pero hubo también manifestación falsa. Que hubo personas genuinas, pero hubieron imitadores. No me lo tiene que decir, porque a través de la historia y la Biblia relata que había un Simón el Mago. Que habían personas que confundieron el poder de Dios con algo de ganancia personal. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Hermanos, les repito, las manifestaciones del Espíritu Santo están ahí para nosotros y son necesarias para nuestra vida como congregación y nuestra vida personal. Son necesarias. Son de bendición, hermano. Yo no sé cómo yo le puedo promover a usted de una forma más concreta que busque la llenura del Espíritu Santo que lo que dice la palabra. Que los espacios que se dan para orar, que el tiempo que se abre el templo, cada día que se abre el templo es un espacio para orar por un avivamiento, es un espacio para orar para que Dios derrame sobre mi vida. Los martes, los jueves, los lunes se abre el templo a las 5 de la mañana, hay espacios para uno buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuánto lo deseamos, cuánto lo anhelamos, y importante, ¿por qué? Porque si yo estoy conforme con que el yo hablar en lengua en un momento dado me hace ver bien y me hace ver correcto, el yo danzar en un momento dado me hace ver como que soy alguien, el yo, distintas manifestaciones, hermanos, del Espíritu Santo, me justifica a mí que no tengo necesidad de cambiar porque estoy bien, hermano. Y hermano, le digo, si usted habla lengua, el mismo espíritu que le da a hablar lengua le dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto, tienes que ser transformado mediante el Espíritu en el renovamiento de tu mente. El mismo espíritu que me hace danzar me tiene que también decir la dirección que debo tomar acerca de las decisiones importantes en mi vida, acerca de lo moral, de qué debo hacer y qué no debo hacer, porque no me convence. A mí personalmente, y lo digo de esta forma, a mí no me convence. Y hermano, y estoy repitiendo esto porque nosotros somos pentecostales, creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos en las lenguas, creemos en danzar, creemos en que Dios sana, en que Dios se manifiesta poderosamente. Todo esto lo creemos, y no es menospreciando nada
que el Espíritu Santo haga. Hago esa aclaración. Pero a mí no me sorprende una persona que hable lengua. No me sorprende. A mí me sorprende una persona que ha perseverado hasta el fin. A mí me sorprende una persona que en lucha, pruebas y batallas ha mantenido la mirada puesta en Cristo. A mí me sorprende una persona que en la tentación ha resistido. A mí me sorprende una persona que a lo mejor no ha tenido la mejor vida, no ha recibido lo mejor de los demás, pero lo que da es amor. Eso me sorprende. Eso me impresiona. A mí no me sorprende los llamados evangelistas que cogen y hasta le escupen agua a la gente y la gente cae para atrás y hay un revolú. Eso a mí no me sorprende. A mí me sorprende escuchar a una persona testificar de que pasó una crisis terrible en su vida, pero Dios estuvo de su lado. Y escuchar cómo su fe le mantuvo. Si una persona habla lengua y tiene todo eso, gloria a Dios. Pero si lo que tiene son las lenguas y el danzar y el mover del espíritu como una excusa para justificar sus carencias espirituales y morales, no. Eso no me sorprende. Eso no me mueve. Necesitamos transformación del espíritu. Necesitamos que Dios obre en nuestros corazones a plenitud. Necesitamos recibir bien el don de Dios, con corazón recto, con disposición de ser transformados por ese Espíritu Santo. Porque si no, estamos tratándolo, como mencioné, una transacción. Quiero las bendiciones, quiero los beneficios, quiero los panes y los peces, quiero el poder, quiero la unción, pero no quiero lo que eso implica. No quiero el sacrificio que eso implica. No quiero abrir las áreas de mi corazón, de mi mente, de mi ser, que eso me dice que abra para que sean transformadas, para que sea mudado a otro hombre, para que en mí se siga perfeccionando la obra de Jesucristo hasta el fin. Hermano, no, como en la vida de Pedro, no se acabó el moldear de Dios con la llenura del Espíritu. En su vida no se acaba el moldear de Dios y el obrar de Dios con la llenura del Espíritu. Es algo más para ayudarnos, es algo más para el beneficio, es algo más para dirigirnos, es algo más para tener poder en medio de la tentación, es algo más para testificar acerca de la grandeza de Jesucristo, es algo más para ser cristiano completo. Pero no es para lo que Simón el Mago lo quería. No es para yo ser alguien grande, no es para yo tener el oído de la gente, no es para que me vean a mí como cosa guau. El mismo Pablo fue víctima de que lo vieran y dijeran los corintios, a la verdad las cartas son fuertes, pero es como que su presencia no es muy. Pablo parece que no era muy fogoso. Pablo parece que era más lentito, que se le murió uno y todo, se le cayó de una ventana. Porque no paraba de predicar, siguió hasta toda la noche. Y se le durmió uno en una ventana y cayó muerto. Obviamente el poder de Dios se movió y fue resucitado. Pero entienden, ¿de qué valen unas cosas si no está acompañado de otras? Dios se está preparando para hacer algo en medio nuestro. Pero tenemos que tener un corazón recto para recibirlo. Tenemos que tener un corazón dispuesto a que si el Espíritu Santo se derrama sobre mi vida, es para transformación de mi alma. Es para yo morir al yo. Es para hacer morir lo terrenal en mí. Es para no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. No es para mi satisfacción propia. No es para yo sentirme bien. No es para yo sentirme completado y útil y ay, qué chévere. Hermano, eso es un humanismo. Que uno se siente bien, claro. Que el gozo que uno siente cuando uno hace las cosas de Dios, claro. Pero yo no busco las cosas de Dios. Yo no trabajo en la obra de Dios. Yo no hago nada de lo que nosotros hacemos, hermano. Tenemos que entender, nada realmente lo hago por mí y para mí. Lo hago para honrar a Dios. Lo hago porque es lo que la Biblia me dice que
¿sabes? Es lo que Dios ha dispuesto para mi vida y camino en esa libertad. Tengo la libertad, hermano. Tener la libertad para orar no la tiene todo el mundo. Tener la libertad para adorar no la tiene todo el mundo. Tener la libertad para servirle a Dios no la tiene todo el mundo. Tenemos libertad para eso. No es que eso sea lo que me dé la libertad. Cristo me hizo libre y me transformó y obró en mi corazón para que todas estas realidades espirituales a las que yo estaba muerto, de las cuales yo no tenía parte ni suerte, ahora yo poder vivir en ellas. Ahora yo poder recibir lo que Dios tiene para mi vida. Ahora yo poder honrar a Dios por quien Él es y no solamente por lo que me puede dar. Honramos a Dios, hermano, lo más importante que tiene que tener en su mente, dentro de todo lo importante, yo sirvo a Dios, yo hago lo que hago por quien Él es, no por lo que Él me pueda dar. No es por lo que Él me pueda dar, hermano, porque muchas veces no vamos a recibir en esta vida lo más chévere, porque va a venir la enfermedad, porque va a venir la pérdida, porque va a venir la tribulación, porque va a venir la angustia, porque va a venir diferentes situaciones. Si yo le sirvo a Dios por como yo me siento, hermano, un día voy a servirle con toda pasión y otro día no voy a salir de la cama, me voy a quedar en mi casa y no voy a hacer nada, porque le estoy sirviendo por mi emoción, por como yo me siento. Hermano, no es por cómo yo me sienta, es lo que Dios hace en uno. La Biblia nos dice, por cuanto cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque eso da lugar al poder de Dios manifestarse en uno. No es como, hermano, no es como Simón lo estaba viendo. Vamos otra vez a donde Simón. Él le pidió, le ofreció dinero para que le dieran también el poder de él poner las manos sobre las personas y que reciban el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, que el don de Dios se obtiene de la misma forma que se obtienen las cosas en el mundo, que el don de Dios se obtiene con las mismas estrategias, que el don de Dios se obtiene de la misma, empleando las mismas artimañas que emplean los mundanos. No. Y le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque su corazón no era recto delante de Dios. Estaba torcido. Estaba pensando lo que no era. Estaba buscando las cosas de la forma equivocada. Estaba pidiendo, pero estaba pidiendo mal. Estaba tocando a la puerta que no era. Estaba llamando a la persona que no era. Estaba buscando donde no tenía que buscar. Su corazón estaba torcido. Su corazón había visto, hermano, y recuerden, estamos hablando de Simón, el que era mago y que creyó y que fue bautizado y que seguía a Felipe y que estaba atónito y maravillado por las cosas que se hacían, pero su corazón no estaba recto para con Dios. Amén.
Su corazón no estaba recto. Y es parte, hermano, hablando de ese don, recuerde que hay varios dones. Recuerde que no es solamente el hablar en lengua. Recuerde que hay don de sabiduría, que hay don de sanidad, que hay don de discernimiento, que hay don de ciencia. No menosprecie ninguno de los dones tampoco. Y todos son necesarios en la obra de Dios porque son para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Hermano, pida, pida bien, pida bien, pida, hermano, yo le pedí a Dios, empezando en el Evangelio, empezando en los caminos del Señor, yo lo que le pedí a Dios fue sabiduría. Yo no le pedí hablar en lengua, yo no le pedí otras cosas, yo le pedí a Dios sabiduría, porque mi mente no estaba bien, porque necesitaba saber cómo conducirme en la casa de Dios, porque necesitaba saber qué era esto que se me había entregado, porque necesitaba saber qué realmente es el propósito de Dios para mi vida, qué realmente es esto del Evangelio. Estoy creyendo lo correcto, estoy bien. Pues yo le pedí sabiduría. Después vinieron las lenguas, después vinieron otras manifestaciones, pero ¿qué yo le pedí? Lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba. En ese momento yo no necesitaba otros dones. En ese momento yo necesitaba que para que esto fuera real para mi vida, para yo entender, para yo comprender, para yo salir de la condición en la que estaba en mi mente, lleno de diferentes filosofías, ideas, aún locura. Yo le pedí a Dios, Dios, dame sabiduría. Y algo hizo. Conforme a la medida que Él da, pues Dios y mi mente fue transformada. Y mi mente fue renovada. Pídale a Dios, Él está dispuesto a dar. Pero cuando pidamos, hermano, porque yo en un momento dado, en el hogar mismo de rehabilitación, hermano, usted escucha que yo menciono mucho el hogar de rehabilitación. Dios ha hecho un montón de cosas en mi vida después de ahí. Pero para mí el hogar de rehabilitación fue como un bootcamp. Fue como un campamento, un curso intensivo en lo que Dios quería hacer en mi vida. Y por eso lo menciono, porque la realidad es que en esos meses fundamentales, pues sucedió mucho. Y pasé muchos procesos como de cantazo. Y uno de ellos fue que yo quería ser evangelista. Y eso era lo que yo tenía en mente. Y dieron un culto en una iglesia, cerca de la iglesia cristiana misionera Sierra Bayamón. Cerca de ahí dieron un culto, nos invitaron y la persona que estaba dijo que si usted sentía ser evangelista, que pasara al frente. Pues yo pasé porque yo dije evangelista. Eso es lo que hay, eso es lo que yo quiero. Y pocos días después me reúnen en la oficina el manejador de casos y eso que era cristiano y coge y me dice, Dios ha puesto en ti un corazón de pastor. Y yo, pero no, que yo quiero ser evangelista. Estaba pidiendo algo, pero Dios deseaba otra cosa. Pues hay que dar espacio a eso, hermano. Hay que dar espacio a que si pedimos una cosa y Dios nos dice, fíjate, no. Pues uno entenderle, eso también fue una respuesta. Porque a veces el no de Dios como que no nos gusta de respuesta. Y decimos, voy a darle más break. Yo vuelvo a donde Dios después para que me diga que sí. Yo vuelvo a Dios después para que a ver si cambió su plan conmigo. Hermano, puede que cambie el plan, pero no sea a favor de lo que usted quiera. Porque resistir lo que Dios quiere para uno, resistirlo y no dar lugar, y esto tiene que ver con Simón el Mago, él no permitió lugar a que Dios hiciera la obra completa, a que Dios le dirigiera por completo, sino que él tenía ya una agenda, él tenía ya que era lo que deseaba, él tenía ya un motivo, él tenía ya una meta que él se había puesto en su mente, que era lo que quería, y iba a hacer todo lo posible para tenerla, y todo lo posible carnalmente.
no espiritualmente. Entonces, pues nosotros cuando vayamos a donde Dios y le pidamos, estamos dispuestos a recibir el no de Dios. Estamos dispuestos a que Dios nos cambie los muñequitos. Estamos dispuestos a que Dios diga, el mejor camino es este. El mejor camino para tu vida es este. Estemos dispuestos, porque eso, hermano, eso es tan importante para nosotros, para no ser hallado, como dijo Pedro, tu corazón no es recto delante de Dios. Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, Pedro le reprende y le dice que se arrepienta y le dice para que él se le perdone no solamente lo que hizo, no solamente una acción, sino que se le perdone el pensamiento de su corazón. Aún lo que le pasó por el corazón fuera, a ver si se le puede perdonar eso. Y es como escribiendo el libro de los Hechos, el autor, el Espíritu Santo revelándole, aquí el asunto era más profundo. Aquí el asunto era un asunto de corazón. Su corazón no estaba recto y Pedro le dijo, a ver si el pensamiento de tu corazón te es perdonado. O sea que va más profundo. Hermano, velemos el pensamiento de nuestro corazón. Porque la realidad es que no todo lo que llega a mi corazón es de parte de Dios. Tenemos que velar el pensamiento de nuestro corazón. La Biblia nos dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Pero nos dice, ¿quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Dios lo conoce. Y por eso, hermano, porque lo conoce, es que nos dice, no hagas esto y haz esto. Porque lo conoce. Porque conoce que es lo mejor para nosotros. Para cada uno en particular. Él conoce que es lo mejor para la iglesia en conjunto, para las congregaciones y para el individuo. Él conoce que es lo mejor. Y no necesariamente todo lo que viene a nuestra mente, no necesariamente toda idea que tenemos, no necesariamente todo lo que sentimos como una inquietud, no necesariamente todo lo que llega a nuestro corazón viene de parte de Dios. Hay otras cosas que influencian, hay otras cosas que agolpan nuestra mente, emociones, pruebas, batallas, luchas, preferencias, deseos, anhelos, sueños tronchados que queremos ver manifestados en otros. Ministerios que pues pasaron, que pasó el tiempo y por la razón que fuera no se nos permitió ejercerlo y a veces se los queremos imponer a otros. A veces queremos que otros familiares, que otras personas hagan lo que nosotros no hicimos. Y estamos diciendo, quiero el poder de Dios sobre mi hijo, mi hija, mi nieta, fulano, aquella persona, sobre los jóvenes de la iglesia, sobre los niños de la iglesia. Quiero el poder de Dios sobre ellos para yo sentirme bien. Porque yo no pude. No, eso no es la razón nunca. Queremos la manifestación del poder de Dios para que Dios sea glorificado. Hermana Carmen. Amén. Sí, eso voy a tocar ahora de lo del arrepentimiento. Que la hermana Carmen menciona, yendo a lo que tiene que ver con el arrepentimiento, que Judas, en cierto sentido, como que se arrepintió y fue y devolvió el dinero, pero luego fue y solcó. Simón, como vemos en esta porción, su corazón no estaba recto delante de Dios, se le dice que se arrepienta para que sea perdonado, y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Y él responde y dice, rogad vosotros por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No vemos una declaración clara de su arrepentimiento. Vemos que le dijo a Pedro y a Juan, oren por mí, para que no me pase nada malo. no sé si entiende. Él no dijo, me arrepiento y que, ay Dios mío, que Dios haga conmigo lo que tenga que hacer para yo estar bien. Sino que dijo, que no me pase nada malo, porque yo seguía en lo de él. Seguía con el corazón no recto.
que no me pase nada malo, porque ¿quién quiere que le pase algo malo, hermano? Hasta la persona más mala no quiere que le pase algo malo. La condición de ese hombre. Y la condición, que eso iba a tocar ahora, la condición de todo aquel cuyo corazón no está recto para con Dios y para con las cosas de Dios. Porque es una revelación del corazón del hombre que trata de buscar beneficio personal ante lo que es el Evangelio. Porque es una revelación del corazón de las personas que buscan operar en la fe de una forma transaccional. De que Dios, yo te doy esto y tú me das esto. Ese va a ser el corazón de esa persona. Se va a reflejar una vida de amargura. Se va a reflejar la maldad. Porque verdaderamente están aprisionados por ese mal pensar. Porque están aprisionados. Amén, Dios bendiga, hermana Nilda. Están aprisionados por ese corazón no recto delante de Dios. Y hermano, ¿cuántas personas? Yo he visto personas que verdaderamente uno puede decir, como dijo Pedro, esa persona está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y está deseando, parece estar deseando lo correcto, parece que se está dirigiendo a lo correcto, pero lleva 20 años dirigiéndose a lo correcto y está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Pero lleva 30 años en hiel de amargura y prisión de maldad tratando de buscar lo correcto y aparentando que está. Pero uno ve una vida realmente como la de Simón el Mago, en hiel de amargura y prisión de maldad. Hermano, el Evangelio vino para libertarnos de toda amargura. El Evangelio de Jesucristo vino a liberarnos de toda prisión de maldad. Por eso es necesario dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Porque si Él la hace, esa hiel de amargura, la hiel es la bilis. Es como si esa persona estuviera nadando en algo, en la bilis esa que sale del hígado y del cuerpo, que es como un ácido que corroe, que aún el mismo ácido del estómago, que cuando uno como que vomita, se queda todo eso ahí y raspa todo. Y pues Pedro estaba diciendo, este hombre vive en eso. Cada respirar le raspa. Cada caminar le es amargo. Cada caminar, cada movimiento se percibe dolor. Se percibe un sufrir. Se percibe algo que anda mal. Las prisiones de maldad, hermano. Las prisiones de maldad a veces se camina, y lo generalizo. A veces caminamos como aprisionados, como que no estamos viviendo bajo la libertad que el Evangelio se supone que nos hubiera dado. Como que no caminamos en eso. Y es que hay, hermano, la realidad es que hay maldad en nosotros. Y esa maldad se puede convertir en un testimonio de transformación. Se puede convertir en algo que entregamos a Dios para que Él nos cambie y nos transforme. O se puede convertir en una prisión, de lo cual no puedo salir nunca en mi vida. De lo cual, hermano, ¿qué es lo que no te permite la prisión? La libertad. El desempeñarte como tú quieres, el hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas, porque no te permite ni hacer mal ni hacer bien. Bueno, en la cárcel hay mucho mal, fíjate. Porque como quiera se meten droga, como quiera hacen 20 barbaridades. Pues, prisión de maldad no te deja hacer el bien que quisieras hacer. Y la maldad que no entregamos se convierte en nuestra prisión. Y todos, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta. En el camino del Evangelio yo me he dado cuenta de la maldad de mi corazón. Más que de la maldad del corazón de otro. Más que de la maldad del corazón de cualquier impío, de cualquier persona. Más de todo ese tipo de maldad. Lo más que me ha revelado el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es la maldad que hay en mi propio corazón. En el mío. Es lo más que me ha revelado. Es el discernimiento más grande que me ha dado Dios. Es el discernir mi propio corazón. El mío.
No el de otro, claro que hay discernimiento y que uno se da cuenta, como estaba dándose cuenta Pedro, pero la realidad es que la mayor revelación que yo tengo acerca de un corazón es del mío. Que la maldad que yo quiero tratar primero que la maldad aún de otro es la que yo encuentro en mi corazón. Es la que tiene que ser transformada. Y ahí entonces, hermano, se abre lugar para poder recibir las manifestaciones y el poder de Dios con corazón recto, con corazón sano, con un corazón dispuesto, hermano, a que cuando hay una manifestación de Dios sobre mi vida, pero acompañada de esa manifestación, viene la inquietud del Espíritu de, quiero trabajar en esta área. Yo no contriste al Espíritu Santo negando la transformación que quiere hacer en mí. Que yo no contriste al Espíritu Santo no permitiéndole que Él haga. Había un predicador, no sé si fue Spurgeon, que mencionaba, y hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no le es perdonado al ser humano, y hablaba de la blasfemia del Espíritu Santo, y mencionaba que muchos pensamos que la blasfemia del Espíritu Santo es maldecir al Espíritu Santo, es atribuirle algo que no es al Espíritu Santo, y él dice, y él estaba mencionando la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistirlo una vez, es resistirlo 2 veces, es no permitirle que nos transforme 3 veces, es permitirle que no nos transforme 4 veces, es permitirle que no trabaje en mi vida en esta área 5 veces. Es no dejar que el Espíritu Santo obre en mí y que cada vez que el Espíritu Santo me dice esto es lo que quiero trabajar en tu vida, yo diga no, eso no. No, eso no. No, todavía no. No, mañana quizás. No, 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 no. Llega un momento que blasfemamos. Llega un momento que menospreciamos al Espíritu Santo de tal forma que llegamos a la blasfemia, que llegamos el negar la eficacia de lo que es el Evangelio, de negar el poder de Dios, de negar lo que Dios está tratando de manifestar en nosotros, de negar qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida. Por eso es que Pedro le dice, en cierto sentido, a ver si te es perdonado el pensamiento de tu corazón, a ver si Dios tiene misericordia, porque Pedro mismo estaba como que lo que tú acabas de hacer es terrible. Y vamos, arrepiéntete. Y le dice, arrepiéntete tú, no le dice que... Y él lo que le pide es, ora por mí para que no me pase nada malo. ¿Cuántas peticiones hemos tenido de oración? Ora por mí para que no me pase nada malo. Y yo le digo, ay, yo te tengo malas noticias, te van a pasar cosas malas. Pero te tengo la buena noticia, que Cristo venció el mundo, que Cristo te puede ayudar. Pero la mala noticia es que por más que yo ore por ti, algo malo te va a pasar. Va a llegar el día malo, pero si recibes al Cristo que yo tengo, vas a estar bien. Ruega. Sí, no, es un reconocimiento, hermano, rogar viene acompañado de un reconocimiento personal y genuino, de una introspección, de algo que sale de lo profundo. El ruego no es algo superficial, uno ruega de lo profundo. Sale ese clamor para pedirle a Dios por algo específico. Quiero tocar, hermano, rapidito y con esto concluyo, para que apliquemos en cierto sentido esto, tengamos algo más o menos con qué quedarnos con algo, en forma de resumir. No queremos ser como Simón el mago. Y voy ahora a leer unas cosas de cómo lo hizo Simón versus cómo lo hacían o cómo lo debemos hacer nosotros, cómo lo reflejó Pedro y Juan y Felipe y los demás discípulos. En distintos aspectos que hizo Simón y que hacían los discípulos. En el aspecto del origen del poder, de dónde proviene el poder.
Simón el mago así entendía que el poder provenía de él mismo. Él se autoproclamaba como que de él venía a poder, utilizando manipulación, utilizando hechicería, utilizando el maravillar a las personas con sus talentos, con su forma, con su manera. Pedro y Felipe entendían que el origen de todo poder provenía de Dios por medio del Espíritu Santo, una vida consagrada en la fe y en la oración. El aspecto de la meta. Simón el mago tenía como meta la exaltación propia. Que la gente dijera, ahí hay alguien grande. Ahí hay alguien que el poder de Dios se manifiesta sobre él. Ahí hay alguien que Dios le usa tremendamente. La meta de él era exaltarse él mismo. Las metas de los discípulos, de Pedro y Felipe, era exaltar a Cristo y servir a los demás con humildad. En el entendimiento del Espíritu Santo, Simón el mago veía el poder espiritual como algo que se podía controlar o se podía comprar, como algo que se podía operar bajo rudimentos humanos, bajo formatos humanos, bajo estrategia humana. Pedro y Felipe sabían que el Espíritu Santo era el regalo gratuito de parte de Dios, impartido mediante la fe, la oración, la consagración y no mediante el dinero. En cuanto a la relación con las personas, Simón el mago buscaba fama y admiración de los demás, buscaba que le aplaudieran, buscaban que lo hicieran sentir bien, buscaba una satisfacción en cómo los demás lo veían, en cómo los demás decían, esto es una persona importante. Pedro y Felipe hacían lo opuesto. Le decían a las personas, no me miren a mí, miren a Cristo. Le decían a las personas, lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos por Cristo. Quitaban el enfoque y el protagonismo de ellos mismos y apuntaban a Cristo. Simón quería ser el protagonista de la película. Pedro y Felipe querían resaltar a Cristo. La actitud en cuanto al pecado. Simón el mago necesitó ser reprendido porque su corazón no era recto delante de Dios. Pedro y Felipe llamaban a otros a arrepentimiento y mostraban arrepentimiento personal también. No solamente que llamaban a otros al arrepentimiento, sino que en su vida se nota en la Biblia que ellos también vivían una vida de arrepentimiento. El resultado del ministerio. Hermano, Simón el mago, hay leyendas de él después de siglos de esto, fuera de la Biblia. Se dice que él fue uno de los primeros herejes. Se dice que él después de eso no se arrepintió y que fue de los primeros proponentes del gnosticismo y del misticismo cristiano, mezclando lo pagano con los judíos. Hay una leyenda que supuestamente Simón el mago llegó hasta Roma y se estaba haciendo pasar por alguien grande y que volando por el aire. Aquí está el poder de Dios. Y que estaba volando por el aire y dice un relato, estos son leyendas, esto no está en la Biblia, pero que dice que Pedro oró y que el tipo cayó del cielo muerto. Resultado del ministerio. Si fuera así, hermano, porque es un cuento, es una leyenda, pero aún en las leyendas se ve que el resultado del ministerio de Simón el Grande, de Simón el Mago, que quería hacerse pasar como alguien grande, en las tradiciones cristianas, luego fue lo opuesto. El resultado fue que hoy estamos predicando de él que no queremos ser así. No estamos predicando de él como alguien grande. No estamos predicando de él como un ejemplo a seguir, sino que el resultado de su ministerio fue, yo no quiero ser así. Ay, bendito Simón. Y el resultado del ministerio de los apóstoles era la sanidad, era la liberación, era el gozo de las personas, era la conversión. La reacción ante la corrección. ¿Cómo reaccionar ante la corrección?
pidió que oraran por él para que nada malo le pasara. Pero no hubo un arrepentimiento. No se ve. Se vio la continuación de su corazón de buscar su propio bien. Que no me pase nada malo. Ora por mí que no me pase nada malo. Y Pedro, específicamente Pedro, ante la corrección, Pedro recibió la corrección y creció. Recibió la corrección cuando Cristo le dijo, tú me amas. Después de haber negado a Cristo, vemos un Pedro que negó a Cristo, que fue culpable de un pecado grande, porque negó a Cristo 3 veces. Y cada vez que lo negaba, enfatizaba más. Llegó hasta hablar malo para negarlo. Pero se arrepintió y recibió la corrección. No queremos ser como Simón el Mago. Quisiéramos ser como otros personajes en la Biblia y personajes bíblicos que sí recibieron corrección, que sí permitieron que el Espíritu Santo obrara en su vida, que pidieron y recibieron el poder de Dios con un corazón recto, dispuestos a ser transformados, dispuestos a que Dios hiciera con ellos como Él quisiera. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración en esta mañana. Gloria a Dios.